Muy buenas, mi nombre es Denis Landaverde, yo soy oncólogo médico, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital México en San José, Costa Rica, y para mí es un honor estar con ustedes aquí este día hablando sobre el sarcoma de Kaposi relacionado al HIV. Vamos a hablar en términos generales para conocer un poquito de qué es el sarcoma de Kaposi y por qué es tan importante. El sarcoma de Kaposi en realidad es una neoplasia o un tumor de células endoteliales. Estas son las células que recubren las arterias, las venas, y fue descrita por primera vez en 1972 por el dermatólogo austrohúngaro Moritz Kaposi. Es una enfermedad que en realidad es multicéntrica, es decir, rara vez se encuentra en una sola lesión. Casi siempre se encuentra en diferentes zonas. Se asocia principalmente a un virus, que es el virus del herpes humano 8, que se puede, pues en sus siglas, colocar como VHH8. A la fecha se describen 4 variantes clínicas de este sarcoma de Kaposi: la forma clásica, la endémica, o también llamada de la África subsahariana, la asociada con pacientes inmunosuprimidos, y la epidémica o asociada al virus del VIH y la condición SIDA. Estas variantes tienen ciertas características y vamos a conversar un poco de cada una de ellas. La variante clásica fue descrita en 1872 por Moritz Kaposi y se observa principalmente en los varones de origen mediterráneo o judío, y más o menos la edad en que aparece es alrededor de la sexta década de la vida. El sarcoma de Kaposi endémico afecta principalmente a personas de las regiones africanas y va a constituir el 9% de todas las tumoraciones malignas de esa área. Cuando en la actualidad se han empezado a hacer trasplantes de órganos, pues también se ve que se produce una inmunosupresión a largo plazo, porque estos pacientes, para evitar que rechacen sus órganos, se les da tratamiento inmunosupresor. Se ha visto que estas personas pueden tener hasta 100 veces mayor probabilidad de desarrollar un sarcoma de Kaposi si se compara con la población general, y se ha descrito que puede aparecer entre el 0.06 a 4.1% de los pacientes que reciben trasplantes renales, siendo este uno de los trasplantes más frecuentes en la actualidad en estas poblaciones. Es decir, que ya aquí estamos viendo algún grado de inmunocompromiso para desarrollar el sarcoma de Kaposi. Y existe la cuarta variedad, que es el sarcoma de Kaposi epidérmico o asociado al VIH y la condición SIDA. Este en la actualidad es el más común. Sin embargo, afortunadamente su incidencia se está reduciendo gracias al advenimiento de las terapias antirretrovirales. Pero conozcamos un poquito sobre la epidemiología y un poco de cómo es que se desarrolla este tumor. Pues como les mencioné anteriormente, el virus de herpes humano 8, también llamado HHV8, eh, es el principal causante de esta enfermedad y se ha encontrado casi en el 95% de las muestras de sarcoma de Kaposi. Por lo tanto, a este virus también se le ha llamado virus del herpes asociado al sarcoma de Kaposi. Este virus va a pertenecer a una familia que se llama virus herpes gamma, así como otros virus que son bastante conocidos como el Epstein-Barr. Ambos virus conocemos que pueden producir diferentes neoplasias, diferentes tumores. En los estados de inmunosupresión se ha visto que este virus, el virus del herpes asociado al sarcoma de Kaposi,
puede generar desórdenes linfoproliferativos. Dentro de ellos, el sarcoma de Kaposi y otras enfermedades como la enfermedad de Castleman. En ciertos individuos, cuando ya están infectados con HIV o VIH, la incidencia de este virus es de 1 de cada 20 personas que tienen esta enfermedad. Antes de que apareciera la terapia antirretroviral, era 1 de cada 3 personas. Y si nosotros lo comparamos con la población general se habla de que solo 1 persona de cada 100.000 personas se puede infectar de este virus. Es decir, que el estado de inmunosupresión no solamente hace que este virus haga mayores efectos de producir cáncer, de producir tumores, sino que también pues hay una capacidad mayor del virus de infectar a las poblaciones que tienen estados de inmunosupresión. Entonces hablemos un poquito más del sarcoma de Kaposi. Este que vamos a conversar ahora va a ser el que es solamente relacionado al VIH, que en la actualidad realmente es el más frecuente. La mayoría de los sarcomas de Kaposi van a aparecer en etapas ya tardías de la infección por HIV y casi siempre se van a presentar cuando la persona tiene conteos de células TCD4 menores a 200 células por mililitro. Una vez que tienen esta condición, eh, se hace más susceptible a que aparezca esta enfermedad. No es que no pueda aparecer en otras condiciones, pero es aquí donde tiene mayor probabilidad. Sin embargo, recientemente se ha encontrado que este sarcoma de Kaposi puede aparecer también en personas viviendo con HIV a largo plazo. También no solamente es el largo plazo, sino que la edad media, dos factores que se ha visto interesantemente en esta patología porque ha aumentado la incidencia en ellos y la enfermedad está controlada desde el punto de vista de su HIV, es decir, que tienen cargas virales normales o indetectables y que tienen conteos de CD4 bien. Esto sugiere que mm, podemos hablar de una nueva epidemiología en personas bien controladas con terapias antirretrovirales. Pues este virus va a generar estas alteraciones en las células endoteliales y va a favorecer el crecimiento de este sarcoma de Kaposi. Por lo tanto, la clínica o lo que vamos a encontrar de clínica en estos pacientes va a ser muy heterogénea porque eso va a depender también del estado de compromiso de su sistema inmunológico. Entonces, este virus que va a irse a las células endoteliales va a producir ahí dos efectos que son importantes, dos ciclos. Un primer ciclo que se llama ciclo replicativo, que es cuando el virus ingresa a las células para poder reproducirse. Pero también este otro este virus, cuando ya está dentro de la célula, puede generar no solamente la ruptura de la célula para seguir infectando otras, sino que también puede quedar en forma latente y puede quedar el virus ahí. Esto se ha visto que tanto esta fase lítica como la fase de latencia pueden generar alteraciones importantes en las células endoteliales y generar este cáncer. Se ha visto que este virus afecta principalmente lo que son los procesos de proliferación, crecimiento y disminuyen la capacidad de la célula de morirse. Entonces, esto favorece a la formación o transformación maligna. Por lo tanto, este virus va a ser el principal causante o el que va a generar la probabilidad de tener un sarcoma de Kaposi. Entonces, el virus se va a asociar al estado de inmunocompromiso. Entre mayor inmunocompromiso,
mayores manifestaciones probablemente la persona va a tener. Por lo tanto, vamos a conversar un poco sobre lo que son las manifestaciones clínicas de esta entidad. ¿Cómo es que se presenta? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se va a comportar? ¿Cuál va a ser su pronóstico? Esto es lo que vamos a discutir ahorita. Entonces, la manifestación clínica, como les dije, va a ser muy variable. Va a ser variable porque así va a ser variable su condición, dependiendo de su condición inmunológica. Entonces, puede haber desde estados indolentes, es decir, que puede estar limitado a la piel, puede estar limitado a un solo sitio o a varios sitios, pero solamente en el órgano de la piel, y no producir dolor, no producir ningún síntoma más que la mancha o la lesión que se observa ahí. Por otro lado, puede ser agresiva y esta puede degenerarse y tener una rápida proliferación y progresar rápidamente dando síntomas. ¿Dónde lo podemos encontrar? No solo en la piel, sino que tal vez también lo podemos encontrar en las mucosas, en los ganglios linfáticos. Es frecuente encontrar cadenas ganglionares. En las vísceras se puede encontrar en el hígado, se puede encontrar en los pulmones, se puede encontrar en el tracto gastrointestinal. Esto hace que sea necesario, pues, eh, hacer una exploración adecuada de las personas que tienen esta enfermedad. En la piel se pueden ver como nódulos o como manchas, incluso hasta ulceraciones, y puede incluso verse regiones sangrantes y puede en muchas ocasiones ser hasta doloroso. Entonces, como podemos ver, las manifestaciones van a depender también del sitio donde estén. Muchas veces estos pacientes pueden llegar a tener sangrados porque pueden tener estas lesiones sangrantes a nivel del tracto gastrointestinal y manifestarse con anemia, por ejemplo. Entonces, obliga, como les mencionaba, a explorar bien todos los sitios y ver los síntomas que tiene para decidir qué vamos a hacer de tratamiento con esta enfermedad. Aquí podemos ver algunas lesiones, desde lesiones que se pueden observar como nodulaciones, y estas son las típicas lesiones que se pueden encontrar en cualquier área del cuerpo, como pueden observar otras mucho mayores, más confluentes, a veces hay hasta áreas descamativas, a veces puede esto sangrar como son de origen vascular, entonces fácilmente podrían llegar a crecer y sangrar. Y así como ustedes ven esto, aquí digamos es la piel, uno puede observar cosas iguales en el tracto gastrointestinal, en la boca, en todo el tracto y también puede dar enfermedad en víscera. Entonces también esto mismo se ve en los pulmones, se ve incluso en el hígado, etcétera. Ven, aquí ven más lesiones. Estas son más planas. Puede haber en la boca, en las mucosas, como pueden observar acá. Una vez que nosotros vemos esas lesiones en los pacientes que tienen inmunocompromiso, en este caso por HIV, pues es mandatorio hacer una biopsia. Entonces el patólogo toma una biopsia y determina ahí exactamente si es un sarcoma de Kaposi. A veces, cuando hay múltiples ganglios, también es necesario hacer biopsias de estos ganglios porque también hay que hacer el diagnóstico diferencial de otras entidades que se pueden presentar en las personas con VIH-Sida. Entonces, dentro de estas otras enfermedades podemos tener la enfermedad de Castleman, los linfomas, que también son frecuentes. Sin embargo, la mayoría de las veces esta enfermedad no viene acompañada de otra, sino que es casi siempre única.
pero muchas veces es necesario porque la clínica nos obliga a tener que investigar un poquito más y hacer más biopsias, sobre todo de las regiones ganglionares, para descartar otras entidades, para poder ofrecer un tratamiento acorde. Una vez que ya nosotros tenemos la biopsia y ya nosotros sabemos que es un sarcoma de Kaposi y que no hay otra enfermedad oncológica adyacente, entonces hacemos la estadificación y la evaluación general de la enfermedad. Para hacer la estadificación, normalmente nosotros los oncólogos utilizamos una clasificación que se llama de la AJCC, que nosotros lo dividimos en TNM. TNM significa el tamaño del tumor, el número de ganglios comprometidos y si hay enfermedad metastásica o no. Sin embargo, esto no se aplica para el sarcoma de Kaposi. Básicamente, no existe una clasificación exacta utilizando las clasificaciones usuales, pero sí existe un sistema de clasificación que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que realmente lo que hace es analizar tres aspectos, que es la extensión del tumor, el estado de inmunocompromiso, o sea, el estado inmunológico de la persona, y la severidad de la enfermedad sistémica. De acuerdo a esto, nos permite pues clasificarlo, estadificarlo y tener un pronóstico. Además de eso, nosotros para poder clasificarlo y estadificarlo, pues vamos a necesitar de una serie de estudios para ver la extensión de esa enfermedad. Entonces, herramienta importante de esta estadificación es el examen físico. Hay que observar todas las lesiones, los sitios que se observan más claramente, por ejemplo, la piel, las mucosas de la boca, etcétera. Y en algunos casos donde hay anemia, donde se ha visto que hay sangrados, por ejemplo, hay que completar con endoscopías para ver si la enfermedad está en el tracto gastrointestinal. Eso es en casos si es necesario. Una radiografía de tórax también es relevante para ver si no hay compromiso pulmonar, que se ha visto que alrededor del 15% de estas lesiones o este tumor puede llegar a tener enfermedad metastásica en pulmón. Y entonces, más recientemente, se utiliza lo que se llama las tomografías axiales computarizadas, que normalmente terminamos haciendo tomografías de tórax, abdomen y pelvis. Sin embargo, la mayoría de las veces no debería ser necesario, pero con el advenimiento de esta tecnología y que es de fácil acceso en la mayoría de los sitios, pues prácticamente se le está haciendo a la mayoría de los pacientes en la actualidad. Sin embargo, no es mandatorio. Lo que sí debería ser mandatorio es el examen físico, la radiografía de tórax y, dependiendo de la sintomatología del paciente, orientar los estudios que sean necesarios. Y estas son recomendaciones que han sido recientemente actualizadas por la NCCN, que es una entidad en Estados Unidos que se encarga de pues estar haciendo consensos para valorar el manejo de las enfermedades. Y la última versión, que es de este año, del 2021, la versión 1, pues recomienda esto que les acabo de mencionar. Esa es para que vean la clasificación, esta tablita es para que vean la clasificación que les mencionaba del T, que no usamos el TNM como en otras entidades, pero sí eh, la clasificación de estadiaje del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, en donde vemos como el tumor, la extensión de ese tumor, si hay enfermedad sistémica y si existe compromiso inmunológico, cuál es el compromiso inmunológico para poder clasificar. Entonces hacemos esta matriz y con esto
nos ayuda a establecer el pronóstico. Pero una vez que ya nosotros tenemos el diagnóstico, ya sabemos la extensión de la enfermedad, ya sabemos el estado de compromiso inmunológico de ese paciente y sabemos cómo el pronóstico como tal, entonces tenemos que decidir cómo tratarlo. Tenemos que decidir qué va a ser el mejor tratamiento para este paciente. Esta enfermedad, desafortunadamente, a la fecha es una enfermedad incurable, pero entonces esto nos genera metas y las metas son la paliación de síntomas, es decir, nosotros vamos a tratar de quitarle todos los síntomas que esta entidad, este tumor le está causando a la persona. Además, vamos a tratar de evitar que progrese la enfermedad para que la persona se sienta mejor y se vuelva a reincorporar a sus actividades. Y esta enfermedad, como puede afectar ganglios, puede generarse edema. Esto es como inflamación de brazos, de piernas, y esto también hace que la persona no se sienta bien. Entonces, todo esto genera estrés psicológico. Y este estrés psicológico también quitar esto o aminorar esto es parte del tratamiento. Y además, disminuir el riesgo de compromiso de los órganos y que estos vayan a entrar en disfunción. Es decir, si este está en el pulmón y lo que tiene es problema respiratorio por eso, el dar un tratamiento con sistémico o darle un tratamiento adecuado, lo que va a hacer es disminuir ese compromiso para que la persona pueda volver a respirar bien y vuelva a hacer sus actividades. Entonces, hay pilares de tratamiento. Y el pilar fundamental de este tratamiento es la terapia antirretroviral. En la actualidad, los tratamientos son muy efectivos en controlar el virus del HIV y por lo tanto, esto hace que los tratamientos, al controlar la enfermedad de fondo, que es el VIH, disminuir la carga viral, aumentar el número de células CD4 positivas, esto hace que la persona mejore y el sistema inmunológico sea capaz de atacar al sarcoma. Es decir, el tratamiento antirretroviral es el pilar principal de esto. Y el pronóstico real no está dado por esta enfermedad como tal en la mayoría de las veces, sino su condición inmunológica y el poder llegar a controlar la enfermedad por HIV. Luego nosotros tenemos dos tipos de terapias ya propiamente del tumor, que es la terapia local y la terapia sistémica. Con respecto a la terapia antirretroviral, yo sí quiero mencionar, y voy a insistir en esto, que esto es fundamental porque los estudios han demostrado que esta terapia mejora la supervivencia en estos pacientes. Hay estudios antes de la era de las terapias antirretrovirales y después de la era, y todavía con las nuevas terapias más efectivas que tenemos en la actualidad, y se ha visto que la supervivencia ha mejorado gracias a esto y la calidad de vida, por supuesto. Y la otra es que hay que tener particular cuidado, sobre todo los oncólogos que tratamos esta enfermedad, es que se puede producir un síndrome que se llama el síndrome de reconstitución inflamatoria. Este síndrome consiste en que cuando el tratamiento antirretroviral empieza a funcionar y el organismo empieza a mejorar su capacidad inmunológica, esta capacidad inmunológica genera una interacción con el sarcoma de Kaposi y entonces, sobre todo en enfermedades muy extensas o cuando había una alta carga viral,
Entonces, este sarcoma de Kaposi puede aumentar en tamaño y producir mayores problemas. Y eso es una cosa transitoria. Entonces, eso tenemos que nosotros estar conscientes de eso, también comentárselo al paciente que cuando se inicia el tratamiento antirretroviral podría empeorar su sarcoma de Kaposi, pero por eso es que es necesario a veces, sobre todo cuando hay enfermedad muy extensa, iniciarle conjuntamente la quimioterapia o tratamiento sistémico para disminuir la probabilidad de que este sarcoma de Kaposi vaya a generar problemas al crecer. Incluso se ha descrito que hay pacientes que tienen sarcoma de Kaposi que progresan tan rápido durante este síndrome de reconstitución inflamatoria que se ha asociado a casos de muerte por por este crecimiento. Eso es principalmente cuando está en el pulmón, cuando está en el hígado, que básicamente puede generar disfunción de estos órganos y generar la muerte. Entonces, por eso es necesario en estas condiciones, siempre cuando se empieza una terapia antirretroviral, en estas enfermedades tan extensas y de alta carga viral, iniciar también tratamientos sistémicos con quimioterapia. Entonces, con respecto a los tratamientos locales, básicamente se pueden hacer desde quirúrgicos, es decir, a veces cuando hay una o dos lesiones pequeñas en la piel, se pueden tratar de quitar quirúrgicamente. Esto es más como cosmético, ¿verdad? Porque una de las cosas que hay que tener en consideración aquí es que usted puede tener virus, el HIV, y nadie lo ve, pero si usted tiene una manifestación cutánea como es este sarcoma, la gente inmediatamente ve esto y dice, ah, es que tiene algo. Entonces, eso también puede afectar psicológicamente. Entonces, tratar las lesiones visibles eh, es parte del tratamiento y se puede hacer quirúrgicamente, pero también se puede hacer a través de quimioterapias intralesionales, algunos fármacos y radioterapia, sobre todo cuando hay enfermedades en pequeño volumen, pero con más lesiones, pero aún en sitios controlados, sitios específicos, se puede dar radiación. Esto es bastante cosmético y ayuda, digamos, desde el punto de vista psicológico y también esto le da chance a que funcione el tratamiento antirretroviral y las lesiones vayan desapareciendo. Bueno, también tenemos la terapia sistémica. Esto es terapia básicamente es quimioterapia que se coloca en la vena. Y hay algunas indicaciones que son clásicas, es decir, que son típicas para indicar estos tratamientos, como por ejemplo el tener gran compromiso cutáneo. A veces se habla de más de 25 lesiones, por ejemplo. Sin embargo, esto debe ser muy individualizado. Tenemos que hacer el análisis en forma multidisciplinaria, es decir, vamos a contemplar aquí todas las esferas más importantes de la persona eh, y también que sepan muy bien cuáles son los objetivos de estos tratamientos, porque cuando hablamos de quimioterapia es importante considerar que la mayoría de estos pacientes están en una condición de inmunocompromiso, es decir, que en ese momento tienen las defensas bajas y la quimioterapia también tiene el efecto de disminuir la inmunidad de estos pacientes. Entonces, le estaríamos dando doble eh, tratamiento o sea, un proceso de inmunocompromiso mayor. Y entonces esto puede aumentar el riesgo de infecciones y tener complicaciones. Entonces la persona tiene que saber eso y por eso es que no es que se da quimioterapia a todas las personas, sino en condiciones muy específicas, pero debe ser evaluado en forma individual. Entonces, el gran compromiso cutáneo es una indicación clásica que no responde a tratamiento local, por ejemplo, cuando se le ha estado dando tratamiento local a alguna lesión y estas lesiones no mejoran, sangran, van creciendo, entonces evaluamos el uso de terapias sistémicas.
Además de eso, cuando hay edema extenso, y eso es muy importante porque vemos cómo se inflaman a veces, como hay compromiso de los ganglios, a veces se inflaman los brazos, las piernas, esto también le genera problemas a la persona. Hemos tenido casos que incluso hacen edemas faciales por compromiso ganglionar del cuello y esto pues hace que también la persona estéticamente no se vea bien y además de eso se sienta mal y clínicamente pues es incómodo. Entonces, pues estos tratamientos hacen que disminuya el edema al tener una respuesta más rápida. Luego, cuando tenemos enfermedad visceral sintomática o crisis viscerales, es decir, cuando está la enfermedad en el pulmón o en el hígado y empieza a tener síntomas, entonces esto es un indicativo de tratamiento, de hecho, bastante urgente. Y para evitar el síndrome de respuesta inflamatoria o de reconstitución inflamatoria que yo les estaba mencionando anteriormente, cuando nosotros tenemos estas cargas virales muy altas y tenemos grandes volúmenes de enfermedad, entonces cuando inician el tratamiento antirretroviral, también les agregamos la quimioterapia y esto disminuye la probabilidad de complicaciones del sarcoma de Kaposi. Además, damos quimioterapia sistémica cuando hay progresión del sarcoma de Kaposi cuando están en tratamientos antirretrovirales solos. Esto también puede pasar que se les da el tratamiento antirretroviral y las lesiones empiezan a disminuir a veces y luego vuelven a crecer. Entonces ahí es donde les damos quimioterapia. Entonces estas son las indicaciones clásicas que tenemos. Sin embargo, como les menciono, hay que individualizar cada uno de las situaciones, de las metas del paciente y de esa forma establecer una terapéutica adecuada. Como les mencionaba, parte del tratamiento es el tratamiento antirretroviral y hay veces que nosotros no, a pesar de que tienen sarcoma de Kaposi, no le damos quimioterapia. ¿Por qué no le damos quimioterapia? Porque hay que darle tiempo a que el tratamiento antirretroviral funcione, porque no hay diferencias a la fecha en términos de la supervivencia global de dar tratamiento antirretroviral o dar tratamiento antirretroviral más quimioterapia. Entonces, hay que tener claro que el pronóstico en realidad y lo que es la supervivencia la va a dar el tratamiento antirretroviral, no la quimioterapia. Pero sí tenemos pequeños estudios comparativos que demuestran que cuando damos la combinación de terapia antirretroviral y quimioterapia, las tasas de respuesta son mucho mejor y pasan de 39% a 66%, es decir, que rápidamente van a ir desapareciendo estas lesiones, pero no hay cambios en la supervivencia general como tal. Lo que sí también se ha visto es que cuando se da quimioterapia, a pesar de que la quimioterapia puede generar algunos efectos secundarios, como les mencionaba, aumentar el inmunocompromiso de la persona, se ha visto que mejora los síntomas más rápido y tiene mayor respuesta. Entonces, debido a eso, sobre todo en las condiciones que les mencioné anteriormente, ahí sí que damos tratamiento combinado para tener ese beneficio de una respuesta más rápida y disminuir los síntomas de ese paciente. Entonces, tenemos varias líneas de tratamiento. Afortunadamente, ahora ya tenemos varios tratamientos que se pueden ofrecer. Dentro de ellos, la primera línea es lo que se llama la doxorubicina liposomal, pero también tenemos un medicamento que se llama paclitaxel. Tanto la doxorubicina liposomal como el paclitaxel han sido comparados en un estudio aleatorizado que demuestran que son equivalentes en términos de supervivencia, solo que el paclitaxel puede tener un poco mayor de toxicidad neurológica principalmente, grado 3 y 5, que no lo tiene la doxorubicina liposomal,
Por lo tanto, la doxorubicina liposomal es el tratamiento preferido, pero eso va a depender de cada lugar, de cada sitio. Cualquiera de los dos medicamentos son extremadamente activos contra la enfermedad y los dos son exactamente iguales en términos de respuesta y en términos de supervivencia. Mi mayor experiencia en mi medio es el Paclitaxel, el cual es más rápido para nosotros ofrecerlo acá que la doxorubicina liposomal. Sin embargo, hemos tenido excelentes resultados tanto con el Paclitaxel como la doxorubicina liposomal. Cuando esta enfermedad progresa, por ejemplo, si usted le dio doxorubicina liposomal de primera línea, entonces todavía tenemos la oportunidad de darle paclitaxel. O si le dimos paclitaxel de primera línea, podemos darle en segunda línea la doxorubicina liposomal. Estos abordajes, ambos, son aceptables y los dos tienen el mismo nivel de evidencia. Pero cuando se fallan a estas drogas, que son las principales, todavía tenemos otras opciones de tratamiento que no son tan tóxicas, que eso es la otra cosa que tenemos que considerar, que tenemos que buscar medicamentos y combinaciones que produzcan un buen beneficio en el paciente y que no aumenten la toxicidad o que la toxicidad sea aceptable. Entonces tenemos otro montón de fármacos que voy a mencionar, que son, por ejemplo, la vinorelbina, el etopósido, la gemcitabina, la pomalidomida, el interferón alfa. Estos primeros que mencioné son los que pues aparecen en la mayoría de las guías con niveles de evidencia aceptables para darle como segundas o terceras líneas de tratamiento. El interferón alfa, que está aprobado incluso por la FDA, realmente es poco usado. Nosotros nunca lo hemos llegado a utilizar afortunadamente porque la mayoría de nuestros pacientes pues han respondido bien a las primeras o segundas líneas de tratamiento. Y el interferón alfa a nivel mundial es poco utilizado, a pesar de que tiene, como les mencionaba, aprobación por la FDA. Eso tiene que ver por todos los efectos secundarios que esto genera en este tipo de pacientes. Entonces, la toxicidad no compensa el beneficio. Más recientemente se han estado investigando un montón de medicamentos que también parecen ser activos en ciertas condiciones, como el imatinib, que es un tratamiento oral que se utiliza para otras enfermedades, como por ejemplo la leucemia mieloide crónica, para los tumores gastrointestinales estromales, el tensirolimus también, que es otro medicamento que es de una vía que se llama la vía de la rapamicina. Se ha visto que tiene también efecto, porque tienen algún efecto, todos estos tienen algún efecto antiangiogénico, es decir, que evitan la producción de vasos, y eso puede ser que sea lo que favorece el uso de ellos. Y el bevacizumab, que también se ha utilizado, que es otro antiangiogénico. Entonces, todos estos fármacos en la actualidad se pueden utilizar en segundas, terceras o cuartas líneas de tratamiento. Pero lo más importante, como les he mencionado, es que haya continuidad del tratamiento de base o principal, que es la terapia antirretroviral. Entonces, gracias a los tratamientos actuales y gracias a las terapias antirretrovirales efectivas que tenemos en la actualidad, pues la enfermedad localizada tiene un muy buen pronóstico. Eh, el 92% de las personas que tienen sarcoma de Kaposi van a estar vivos a los 5 años. Y esto es una tasa de control muy alta. Y esto es muy relevante porque antiguamente, cuando no existían todas estas terapias, pues las supervivencias eran no eran tan buenas. Y la enfermedad extensa, que es la enfermedad que pues es de más volumen,
con terapia antirretroviral y quimioterapia, que es justamente, esta es la enfermedad que nosotros pues le damos tratamiento con quimioterapia, la supervivencia es muy buena también, alrededor del 83% a 5 años. Y nosotros lo vemos esto en la clínica. Yo veo principalmente este tipo de tumores en mi consulta y básicamente esta es mm, el pronóstico que nosotros vemos en ellos. Vemos varias cosas, a veces llegan la gente muy angustiada por todas las lesiones que tienen y conforme van aceptando todo el proceso y van viendo los resultados de la quimio, y del tratamiento antirretroviral, pues las personas vuelven otra vez a tener esperanzas, a seguir y siguen con los tratamientos y la mayoría de las veces toleran muy bien el tratamiento. Nuestra mortalidad ha sido bastante baja de esta enfermedad, así muy parecido a lo que les acabo de mencionar acá. Y esto insta a la gente a irse a poner los tratamientos, a seguir tomando el tratamiento antirretroviral. Entonces, yo solo quiero mencionar ya como conclusión que realmente el manejo de esta enfermedad del sarcoma de Kaposi es un manejo multidisciplinario, que esto debe incluir todas las esferas de la persona que tiene esta enfermedad para que sea exitosa y poder ofrecerle el mejor beneficio de todos los tratamientos que tenemos en la actualidad, desde tratamientos locales hasta tratamientos sistémicos. Y no solo quedarnos en esa fase médica, sino que trascender a las fases espirituales y psicosociales que involucran también esta enfermedad. Muchísimas gracias.